572 4171 41 y 572 41 31 72. ¡Que viva la mujer! Hola, 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 muy buenas tardes. Estamos en el espacio de Psicología y Educación. Hoy, con fecha 19 de mayo, a puertas de una nueva conmemoración de las glorias navales, glorias de nuestros héroes que lo dieron todo en el combate naval de Iquique. Y para eso tenemos a una persona que representa muy bien la profesión que tenía el gran héroe Arturo Prat. Estoy muy contento porque es una persona que conozco mucho, es un gran amigo y nos viene a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las leyes y la educación. Ahí vamos a relacionar y vamos a hablar hartas cosas interesantes. Él se llama Dinko Alarcón, es una persona que le gusta el rock, es una persona muy cariñosa con sus amigos. ¿Qué más puedo decir? Es hincha de Deportes Iquique también, como yo, como Cevita. Así que un gusto tenerte, Dinko. Muchas gracias, Roberto, por esa presentación. Bueno, yo feliz de estar aquí acompañándote, cumpliendo una promesa que fue una invitación que fue realizada el día de mi cumpleaños. Ajá. Actualmente tengo 40 años y a pocas semanas aquí estoy. Bueno, hay que decir que más de una persona prometió venir a este programa, así que esperamos que próximamente también pueda estar aquí junto a ti. Por supuesto, la idea es que seas un aporte para todo lo que tiene que ver con la educación también, que han sido las últimas temáticas que hemos estado tratando, ya sobre todo en estos momentos tan turbios, si se podría decir así, que se están viviendo con cierta violencia, con vulneraciones de derechos también. A ver también si es que nuestra audiencia, a quien le mando saludos, a quienes están en su casa, en la micro, en la oficina, en su trabajo, ¿verdad? Nos están escuchando y tienen dudas, estamos con un abogado para poder salir de esas dudas y nos pueda asesorar también. Pueden llamar al teléfono 572 41 3172 o al celular más 569 33 11 92 30. Bien, ¿qué nos trae Dinko? ¿Qué tema nos convoca el día de hoy? Y bueno, no sé qué te parece esta mención a Arturo Prat, que también fue abogado, dicen. Más allá que dicen, Lo fue. efectivamente Es un fue hecho abogado. real. Sí, tengo la suerte de ser egresado de la Casa de Estudios de nuestra ciudad, la Universidad Arturo Prat, mi alma mater. Y bueno, con mucho cariño esperábamos este tipo de fechas porque de una u otra manera representa los valores que queremos para toda la sociedad. Don Arturo Prat representa el amor por su familia, por su patria. Y bueno, ¿Te emociona hablar de Arturo la verdad Prat? es que sí, porque en realidad uno se siente de alguna u otra medida como alguien cercano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, uno en la medida que iba estudiando, avanzando a lo largo de la carrera, espera con ansia la época de la titulación. Y bueno, a propósito de Arturo Prat y propiamente de su ceremonia de titulación, conocía aquel momento en que cede la espada propia de su carrera naval para ingresar a rendir su examen de grado, entendiendo de que las armas se rinden ante la ley. Entonces, ese tipo de conceptos son los pequeños detalles que día a día uno puede ver que nuestra sociedad los va perdiendo de vista. Entonces, uno puede decir, sí, la sociedad hoy en día podemos ver que está más violenta, pero la sociedad la conformamos todos. Uh-huh. Entonces, la idea es de que todos podamos poner nuestro granito de arena y podamos hacer en este caso, el Iquique que todos conocimos hace un tiempo no muy lejano. Estamos hablando que 20 años atrás es nada, pero sin embargo,
tenemos que ir acostumbrándonos a los acontecimientos que son nuevos para nuestra sociedad y de a poco, a medida de ensayo y error, vamos a ir tratar de solucionar cada uno de ellos de la mejor manera posible. A veces no va a ser de la manera que nosotros esperamos, pero ahí hay que estar siempre con el aporte. Genial. Ujú. Mira, no le vamos a quitar seriedad a esto, pero siempre tan de corbata los abogados, ¿eso se debe a algo? En realidad, ¿Una yo creo formalidad? que la formalidad, bueno, tuve en un proceso de cambio en la universidad donde finalmente la formación académica era distinta. Ya. Bueno, no hace mucho también se sembraba la discusión de que si el abogado para ingresar a conversar sobre un tema o ingresar a una audiencia debía llevar o no corbata. Ujú. Pero es netamente un tema de formación. Me invitaste el día de hoy a hablar un tema relacionado de derecho. Creo que guardar el respeto por la profesión, como lo comentaba hace unos minutos atrás, un gesto tan simple, tan sencillo de eh, vestir una corbata y bueno, algo propio de nuestra profesión, pues hay que tratar de mantener ese tipo de respeto, creo yo, pero es un tema Espectacular, Dinko, claro. espectacular. Ujú. Oye, Dinko, ¿y tú que vas siempre a los tribunales, tus colegas también andan de corbata o se ha perdido esa tradición? Hay de todo, Hay de en todo. realidad sí. Porque yo me acuerdo que antes todos, así, pero sagradamente, religiosamente, siempre de corbata. Yo lo veo en la Santo Tomás también. Claramente, sí, ese es como los aspectos Como que un han sello, ido ¿no? evolucionando al respecto. En realidad hay que mantener la educación por sobre todas las cosas, la manera de referirnos a los demás, el guardar silencio cuando el otro tiene que hablar. Entonces, sí, son cosas que van más allá de cómo uno pueda vestirse, son otro tipo de principios. Guardaré silencio entonces para que nos cuentes de qué se trata el aporte que nos quieres hacer relacionado con la educación. Mira, relacionado con la educación, al momento de recibir esta invitación al programa, me comentabas que debía ser algo relacionado justamente entre el derecho y la educación propiamente tal. Y hace un par de semanas atrás, el día 28 del mes de abril, se presentaron acá dos profesionales, don José Rojas Aliaga y don Rodrigo Retamal Gamonal. Así es. Entonces, en esa oportunidad hablaron sobre ciertos aspectos en la educación y de como dupla técnica abordaban ciertos temas que estaban aconteciendo actualmente en los colegios y de qué manera ellos realizaban la investigación interna dentro de los establecimientos educacionales. Es un tema bastante particular porque claramente en todas las familias podemos encontrar algún integrante que esté cursando la educación, ya sea la básica o la media, y en esta oportunidad, al momento en que te comenté cuál era el tema que podíamos abordar, eran los procedimientos de aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es un título bastante largo, pero básicamente lo podemos resumir en la debida protección cuando existen amenazas o se ven vulnerados los derechos de los niños. En esta oportunidad vamos a plantearlo de esa manera para que no sea tan engorroso un nombre tan largo. Cosa que ha estado ocurriendo bastante en este último tiempo. Pero Dinko, ¿en los colegios no hay abogados? ¿O sí hay? No, en general, hasta ahora no, porque estamos viendo que eh, no existía esa necesidad propiamente tal, pero debido a los últimos acontecimientos que estamos presentando, nada podría impedir que el día de mañana ya empiecen a aparecer algunos proyectos, porque efectivamente eh, se narró en ese programa en particular el caso, por ejemplo, de un niño que podía llevar algún armamento en su mochila. Claro. Entonces, sí, hay un tema de procedimiento que los establecimientos pueden determinar a través de un protocolo, pero que efectivamente la manera quizás más idónea de poder llevarlo a nivel de una investigación interna sería a través de un abogado. Según tu criterio o lo que has podido observar o estudiar relacionado con esto, ¿dónde tú percibes que se dan los mayores errores de procedimentales por parte de colegios, por ejemplo,
al momento de querer ir a la justicia? No sé si se puede considerar un error. ¿Por qué te lo comento? ¿O desconocimiento quizás? El desconocimiento básicamente se va a generar cuando ante una determinada acción o alguna conducta o alguna omisión en particular, el establecimiento no haga nada. Ese va a ser el principal inconveniente. Ahora, ¿El hacer nada los hace de alguna manera cómplice de alguna situación? ¿O simplemente no hace justicia con la situación en sí? es que hay que entender de que cuando un niño se encuentra dentro de un establecimiento educacional, quien debe velar por el resguardo de aquel es el establecimiento educacional. Entonces, cuando vamos a poner una situación hipotética, si un niño llega a un establecimiento educacional con un ojo hinchado, ensangrentado o como sea, puede ver que efectivamente algo pasó con ese niño. La obligación inmediata por parte del establecimiento, claro, es tratar de conversar con el niño para saber medianamente qué pudo haber pasado. Ujú. Y en el caso que ya haya terminado esa diligencia, debería proceder a llamar a Carabineros. ¿Para qué? Para que Carabineros realice el procedimiento, va a levantar el acta y lo va a informar al fiscal de turno, en el caso que, para el caso que eventualmente se va a someter a una investigación, y en su caso también va a pasar al Tribunal de Familia, porque no sabemos finalmente si cuál fue el motivo que pudo tener el niño ese ojo ensangrentado, sino que finalmente puede haber sido que efectivamente el niño se cayó, jugó a la pelota, independientemente de lo que puede haber sido, pero para eso tiene que ser investigado. Entonces es ahí la importancia. En el ejemplo que tú indicabas en esa entrevista que tuvieron hace un par de semanas atrás, tú decías porque inclusive pudiese pasar de que algún alumno hubiese colocado el armamento dentro de la mochila del niño. Entonces se debiera investigar, ¿no? Claro, se va a proceder a investigar. Y ¿Dónde llamamos a la PDI o a Carabineros? las denuncias se pueden realizar efectivamente en PDI, en Carabineros. Ahora, lo importante es saber cómo, qué persona puede realizar una denuncia. Y esa denuncia la puede realizar cualquier persona. La ley habla de cualquier persona que tenga interés en ello. Entiendo. Así de amplia es la esfera de protección. Pero esto no surge de la nada. Esto efectivamente tiene su antecedente en el año 1990, Ajá. donde Chile, como Estado, ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Perfecto. Ahora, ¿por qué tiene ese antecedente? ¿O por qué la relevancia? O al menos que lo más común que uno puede tener a la vista. Me preguntaste en un principio sobre qué canción podíamos utilizar como eh, para el momento en que se vaya a una tanda comercial. Y bueno, adelantándonos un poco al respecto, yo te propuse un tema y que puede sonar medianamente infantil respecto a cachureos Es infantil. y la canción Chócale. Pero es infantil en cuanto a la forma de transmitir el mensaje. Lo cierto es que El contenido. el contenido, estamos hablando que es una canción que fue realizada en el año 90 y que obviamente nosotros éramos niños. Y al día de hoy, que ya somos personas adultas, crecemos con otro tipo de herramientas que quizás nuestros padres no tenían. Pero tienes a la razón época. porque coincide con los derechos del niño. En parte de la letra de la canción habla sobre eso. Justamente. Entonces, Fue algo intencionado. son Bueno, todas. siempre los temas tienen una intención de trasfondo, ¿no? Puede que sí, puede que no. Claro. Bueno. Sabemos también qué tipo de música Claro. lo puede hacer y cuál no. De hecho, bueno, otro de los temas que también conversamos que podíamos tratar el día de hoy, justamente, bueno, también los vamos a conversar más adelante, pero la intención que tuvo la banda al realizar el tema no era la misma que se le dio finalmente a través de un videoclip. Lo importante es finalmente. Ahí estamos hablando del tema de Soul Island. Así es. Uh-huh. Como aún no vamos a tomar ese tema, pero lo importante es, o sea, que más allá de el fundamento que puede haber tenido alguna canción en un determinado momento, lo cierto es que
de qué manera llega a la sociedad y de qué manera esa sociedad lo va internando, lo Muy va haciendo interesante eso, suyo. el tema de la música, cómo puede llegar a afectar a una cultura Ujú. o acciones, ¿verdad? Justamente. Entonces, en la manera que todo se vaya haciendo alguna difusión, alguna campaña, y va a ser efectiva en el tiempo en la medida que, sí, antes de esto de tratar, sí, es un tema de derecho, sí, lo traté de ubicar a través de algún tema de una canción, porque está relacionado con la radio, también me gusta bastante la música, pero es como lo lindo de eso. Al final uno va creciendo, eliminando ciertos estereotipos, prejuicios al respecto, Claro. algo propio de la época de que éramos más jóvenes, ya entrando en la adolescencia propiamente tal, era que, claro, si yo me gustaba el rock, me gustaba el metal, y aparecía alguien que le gustaba la música bailable, desde la cumbia, el rap, el hip hop, era prácticamente, era un poser si es que estaba en ese lado. Hoy en día no, ya uno va eliminando ese tipo de barreras y te permite realmente escuchar lo que efectivamente quiere transmitir una canción. Oye, Dinko, a Ujú. propósito de que lo nombraste, bueno, yo te voy a ir haciendo preguntas y tú lo vas Súper acomodando bien. a lo que tú nos quieres como mencionar. Ya que nombraste a la Convención de los Derechos del Niño, te quería preguntar, ¿qué prevalece más? ¿Un reglamento interno de un colegio, las leyes de cada país o este tratado o convención de derechos internacional? ¿Qué es Eh, primero? hay una buena discusión jurídica al respecto sobre bueno, se habla siempre de una pirámide de Kelsen, que es un autor en el ámbito del derecho, y en qué lugar de la pirámide se ubican los tratados internacionales ratificados por Chile. O quizá una pregunta estúpida la que te dice y va No, todo de la mano y tiene que haber coherencia entre una y otra, ¿no? no hay preguntas estúpidas al Hay respecto personas porque estúpidas que hacen preguntas, ¿no? claramente sí. Pero no, básicamente, más allá de la jerarquía normativa que pueda tener eh, alguna legislación propiamente tal, lo cierto es que si bien el Tratado Internacional, cuando ya está ratificado por Chile, se entiende que pasa a pertenecer a la legislación chilena. De hecho, hay innumerables fallos que han utilizado justamente en materia de familia donde se citan los tratados internacionales ratificados por Chile. En el caso particular que estamos hablando actualmente, que dice relación con la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, finalmente Chile la manera en que se compromete es en que el Estado debe de bajarlo, por decirlo de alguna manera, entendiendo que estamos en esta pirámide en la cúspide, y establece una obligación para sí misma de carácter administrativa y de carácter legislativa. Como garantías para que se cumplan ciertas Para que se cosas. cumplan, justamente, sí, listo, ya, lo tenemos ratificado, ahora hay que internalizarlo y hacer todo lo necesario para que se pueda ejecutar. Y ese es un proceso. Y ese proceso se hizo Ujú. y es actualmente quien se hizo cargo propiamente tal como normativa fue la ley 19.968 a propósito de los tribunales de familia, donde establece este tipo de procedimiento. Hay que entender de que actualmente los procedimientos en materia de familia son de carácter oral, también son ya eh, tramitados de manera electrónicamente. Entonces, eh, este procedimiento se realiza básicamente a través de la denuncia que puede realizar, como sabemos, cualquier persona, y esa denuncia va a llegar al tribunal y el tribunal, en base a esos antecedentes, va a determinar a quién va a emitir los oficios. Entonces, imaginemos una situación particular en que una niña deja de ir al colegio. Un día, 2 días, alguien puede entender que un niño pueda dejar de asistir al colegio porque está enfermo y lo más lógico es que el establecimiento espere alguna licencia médica al respecto para justificar la inasistencia. Pero ¿qué pasa si la niña ya lleva una semana o 2 semanas sin asistir al establecimiento educacional? Es algo que ya el establecimiento tiene que tener a la vista y saber qué es lo que pasa. A lo menos debió haberse comunicado con el apoderado de la niña. Un adulto responsable del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Claro, porque lo primero que va a advertir en este caso el establecimiento, si es que la denuncia la realizó el establecimiento, es de que se estaría vulnerando en este caso el derecho del menor para asistir al establecimiento educacional, es decir, a educarse propiamente.
Y ahí investigan. Y entonces, claro, van a oficiar de nuevo el establecimiento para que digan, ok, entréguenos todos los antecedentes que tengan al respecto y ahí van a informar si es que se entrevistaron con los papás, si se trataron de comunicar, si fueron, si no fueron. Eventualmente van a entrevistarse también con otros compañeros de curso para saber qué era lo que realmente pasaba con la menor. Hay una canción en particular que fue la última que te envié por un WhatsApp de un rapero muy conocido en su tiempo que era Tupac, Brenda Scott a Baby. ¿Por qué es importante esa canción? Porque imagínate, de esta premisa que estamos hablando, de que solamente una niña se ausenta de ir al establecimiento educacional, ¿qué puede pasar? Vamos a utilizar esa canción en un contexto genérico, porque se trata de una niña que tiene 12 años y la niña queda embarazada. Producto de que queda embarazada, obviamente hay que entender que una niña de 12 años, en principio habla la canción de que desea abortar, pero no sabe a quién acudir. ¿Ya? Y en esa dinámica de querer acudir, acude a su círculo más cercano y va a sus padres. ¿Y cuál es la respuesta que le dan los padres? Estamos hablando que esto es en el contexto de Estados Unidos, pero es para que vayamos entendiendo esta dinámica. Es de que los papás no quieren que aborte porque si no van a perder el subsidio que les va a dar el Estado respecto del niño que está por nacer. Entonces, uno de los principios que inspira nuestra legislación es el interés superior del niño y también del que está por nacer. Pasa de que la niña finalmente, al no tener la acogida dentro de su grupo familiar, abandona su hogar y obviamente también deja de ir al establecimiento educacional y se expone a todos los riesgos que representa vivir en la calle. Y busca la forma de sobrevivir. Obviamente lo ve de la manera más fácil a través de empezar un camino de la delincuencia. Y finalmente la historia termina súper mal porque la niña finalmente muere. Entonces, fallamos todos como sociedad, entendiendo que sí, bueno, nosotros no estamos en Estados Unidos, pero no alcanzó a operar nada en un sistema estatal. Donde finalmente... Yo ojo que eso no está lejano de nuestra realidad. Yo lo veo a diario en el lugar que trabajo también. Cuesta de pronto, Dinko, de lo que tú mencionas, bueno, tú lo relatas que es una canción de Tupac y todo, pero que relata una realidad. En nuestro país, claro, hablamos de las convenciones, de los derechos del niño, que existen leyes también propicias para que todo funcione bien. Y no voy a decir de que todo funciona mal porque sería injusto, ¿verdad? Claro. Pero nos encontramos con instituciones como Sename, que sabemos por todo lo que ha pasado, donde justamente se vulneran los derechos de los niños. Algo casuístico, algo intencionado, existe la maldad, claro. Pero entonces, ¿cuál es el lugar protegido? ¿Cuáles son los derechos a los cuales el niño efectivamente podría acceder? Sí. A veces el lugar protegido no es su hogar, el lugar protegido no es un hogar, el lugar protegido no es su casa, y ahí vienen trastornos, ahí vienen patologías, sí. Y se torna todo un círculo vicioso, ¿no? Sí, es realmente complejo. Es realmente complejo porque finalmente las instituciones las conforman personas. Y así como todas las personas tenemos nuestras zonas de luz y nuestras zonas oscuras, justamente las zonas oscuras son las que nos impiden ver realmente quién es la persona que tenemos al frente. Pero todos, creo, al menos como un aspecto personal, todo parte de la base de la bondad de las personas. Entonces, sí, hay algunos casos en particular que han acontecido en el Sename que creo que todos lamentamos, que no nos gustaría que se volvieran a repetir, pero lo cierto es que también hay mucha gente, así como tú dices, puedes estar dentro de un programa y tú pones todo de ti y tú sabes que a lo mejor los recursos no van a ser suficientes para llegar a tanta cantidad de personas que necesitan la ayuda. Entonces, en ese sentido,
está dentro de las cosas que conversábamos en un principio, sí. Hay cosas que este proceso es lento, puede que lleguemos tarde, pero realmente la normativa trata de llevarlo, de aterrizarlo y de tratar de cumplir. Claro, y seguramente también hay muy buenas experiencias, solo que uno quisiera de que Ujú. todos salieran Sí. bien, ¿verdad? La verdad es que sí. Oye, Dinko, nos vamos a poner entonces infantiles. Ujú. Me parece Acá muy está bien. Epidemia y acá está Leoncio para presentar el siguiente tema. Sí. ¿Lo presentas tú? No, ¿Cuál usted, es el tema? caballero. Yo aquí soy el invitado. Y aquí, ¿Cómo se llama el tema? chócale. Chócale de cachureo. Entonces nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con este interesante tema que nos está hablando Dinko Alarcón, abogado. Chócale que punchique, chócale. Los derechos del niño, muévanse. Los queremos en acción. Chócale. Los países del mundo, muévanse. Quieren verlos cumplidos. Chócale. Ellos quieren ser queridos, si nosotros los queremos, que los padres no se vayan, pues son parte de sus sueños. A las madres y los padres, para ellos protección. Si los cuidan, que nos cuiden, con las leyes, con amor. Punchique. Chócale que punchique. Chócale. Los derechos del niño, muévanse. Los queremos en acción. Chócale, los países del mundo, muévanse, quieren verlos cumplidos, chócale. Para todos aire puro, agua limpia, campo bueno, las ciudades con sus plazas, con sus parques, con sus juegos, y pensamos, nos reímos, disfrutamos con amigos, con los héroes soñamos, fantasías de los niños. Punchique. Chócale que punchique. Chócale. Los derechos del niño, muévanse. Los queremos en acción. Chócale. Los países del mundo, muévanse. Quieren verlos cumplidos. Chócale. Cada niño con su libro y en la escuela calidad. Profesor entretenido, menos a memorizar. Igualdad a las familias frente a la educación. Atrayente y creativa sea la televisión. Punchique. Chócale que punchique. Chócale. Los derechos del niño, muévanse. Los queremos en acción. Chócale. Los países del mundo, muévanse, quieren verlos cumplidos, chócale, los derechos del niño, muévanse. Recuerda que ¿Qué nivel de mujer? Tiene su Instagram activo esperando por ti. ¿Qué_nivel de mujer? Síguenos. ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué nivel de mujer? Hemos vuelto, señor abogado, con ese tema de cachureo que nos remonta a aquellos años. Buenos años. Buenos años, sí. Sí. Todo pasado fue mejor, dicen algunos. Pero eso desde la perspectiva de cada uno también, de su realidad. Bueno, mira, vamos a leer algunos saludos. Ahí tenemos saludos de... No sé si de Luis Tobar fue... ¿Ahora? Ah, fue antes. Ah, ¿fue ahora Luis Tobar? Sí, salí No sé si el 16. mismo Luis Tobar que conozco, un gran amigo de la radio Nueva Super. Tenemos un saludo de Karen Peñalosa, gran amiga también. Qué buen tema, Roberto Acevedo. Muy seco el invitado, quiso decir, creo. ¿Ya? Y una carita con corazones. ¿Por qué será? Mira, tienes fans ahí, Tinko. Causó ese efecto en las mujeres. Jimmy Roland Murillo Salas, un gran compañero que de la básica, de Kinder, creo que fue compañero con Jimmy Murillo, hermano de Sammy Murillo. ¿Conoces a Sammy Murillo? Sí, hermano Jimmy Murillo Salas, también me encontré con él cuando estudié informática. Saludos, compañero de la básica.
Bueno, este tema es súper interesante, pero llega a ser molesto de pronto porque más allá de los análisis que uno haga, no está en nuestra mano solucionarlo. O sí, contribuyendo, conversando del tema, instruyendo a la gente que está en su casa de qué cosas puede hacer. ¿Por ahí nos puede ayudar un poco, Dinko, quizás? ¿Qué hacer en caso de Claro, como... contratar a un abogado? No, porque justamente este tipo de procedimiento, en que dice relación con la protección, no requiere el patrocinio de un abogado. Ujú. Basta con la presentación de la denuncia, como conversábamos previamente, el tribunal va a empezar a enviar sus oficios y va a determinar si es que, conforme la gravedad, se requieren o no adoptar ciertas medidas cautelares que están destinadas a proteger, en este caso, a la víctima. Ahora, este concepto es súper amplio, el de la víctima, porque muchas veces, imaginémonos un contexto en que hay un niño que en un establecimiento educacional, por lo general siempre, no es solo con uno, por ejemplo, un niño golpea al resto de todos sus compañeros, a la persona que se le cruce lo golpea. Si aparece un profesor, hasta el profesor lo golpea. Que era una de las cosas que conversábamos previamente de que si esto se da solamente entre pares o también podía ser qué herramientas también tenía el profesor al respecto. Claro, y ahí decíamos entonces la solución es expulsarle al niño. Y claro, sí. No, pues la solución Claramente no debería la ser la solución expulsión. no va a esa, porque, o sea, no es esa, porque finalmente este procedimiento, como lo conversamos, conlleva 2 audiencias preparatorias de juicio, también se van a citar a los padres o las personas que tengan a cargo de este menor, y puede pasar que incluso ese mismo niño, que es el victimario dentro de esta conversación, también sea víctima en su hogar. Y entonces entienda de que la manera de solucionar cualquier conflicto es a través de los golpes e imponiéndose de esa forma su autoridad. Mira, yo no sé si actualmente en Chile existe la figura, una vez una profesora nos comentaba de que en Argentina existe una figura de un ente o una persona en particular que apadrinaba en el sentido de hacerse cargo como de la hoja de vida del niño. Cosa que no tenga que estar pimponeándose entre un programa y otro o entre algún tribunal y otro, sino que esta persona veía como en forma integral al niño y decía ya, ahora vamos a hacer esto y lo iba guiando, pero no lo abandonaba, lo cobijaba, lo apadrinaba de alguna manera. No sé si eso existe. En este tipo de procedimientos también puede el tribunal decretar, o bueno, en realidad el tribunal lo decreta, lo que se denomina el curador respecto del menor. Ujú. Y entonces esa figura del curador pasa muchas veces que eventualmente sí, vamos a tener una denuncia, pero puede que se generen denuncias nuevas. Y es muchas veces el tribunal o el mismo servicio va a informar al respecto que respecto de tal menor ya tiene un curador designado. Entonces, ¿Y el curador de alguna manera articula la red, por ejemplo? o sea, en cuanto a la red, el primer oficio que va a enviar uno de los primeros oficios que va a enviar el tribunal va a ser al servicio de mejor niñez, porque conforme a los hechos que son objeto de la denuncia, conforme a la gravedad o las características de aquello, va a determinar a qué programa debe de comparecer ese menor y cuál está disponible dentro de la red. ¿A todo esto existe un CENAME? No, ahora se denomina el servicio de mejor niñez. Ah, el servicio de mejor niñez. Así Ya. es. Y también existen distintos programas de protección también para las niñas, niños y adolescentes. Ujú. Dependiendo Que tienen justamente- distintas siglas también. Sí, el PRM es dentro de lo más grave en relación a los hechos propiamente tal, cuando se tratan de vulneración de ciertos derechos y que están relacionados también con un carácter delictual. Cuando hablamos de vulneración de derechos, para que la gente que está en su casa o en la oficina o donde sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de derechos se pueden vulnerar? Entendemos derechos como y vulneración propiamente tal como una afectación que puede ser de carácter físico o psicológico. Ujú. Ese es como uno de los requisitos a tener en cuenta y este abanico que se abre respecto a las posibilidades sobre qué derechos pueden asistir al menor van desde la educación, la salud. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a habitación o vivir bajo un techo. Claro, justamente dice relación con resguardar, obviamente ahí está dentro de la integridad y la salud del menor. ¿El juez escucha al menor? Sí, el juez es ¿Desde qué edad hasta qué edad? O sea, ¿desde qué edad, digamos, podría tomarse en consideración la opinión de un niño?
Es que el relato que pueda prestar el niño al respecto eh, se puede, bueno, a propósito del juez propiamente tal, que es lo que me conversabas, en el ámbito, por ejemplo, de los tribunales de familia, se hace a través de lo que se denominan las salas GESER, donde ahí el juez directamente se entrevista con el menor en un ambiente que está todo acondicionado, entendiendo que es un área libre donde hay actos mobiliario que está a la altura del menor, cosa que el niño se sienta cómodo. También hay una serie de libros, juegos, de tal manera que el juez, sin entrar de una manera eh, entendiendo de que no va a predisponer al niño a hablar sobre un determinado tema, en este caso que se denomina la revictimación del niño, sino que muchas veces en la dinámica que se va generando, los niños siempre hablan más cuando uno le va preguntando, bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Y ahí el niño empieza a hablar solito mientras va jugando, va saliendo toda la conversación. Pero no se va directo a preguntarle sobre hechos puntuales, sobre qué fue lo que pasó o sobre un punto, qué es lo que recuerdan, no. No va por ahí la conversación que realiza el magistrado. Pero solamente el juez le toma el relato respecto a lo que el niño le pueda comunicar. ¿El niño podría no querer estar con sus papás, por ejemplo? ¿Con ninguno de los dos? Es que ¿Y podría ser considerada esa opinión? Es que es más que todo sobre el relato que se puede obtener respecto a que a la persona que realiza Claro, un motivo la detrás, denuncia, ¿cierto? claro, siempre va asociado, imaginemos un supuesto, si el niño está con la mamá o con el papá, cualquiera de las dos personas, o la persona que lo tenga a su cargo, y el niño evidencia cierta no sé, algún daño físico que el establecimiento finalmente, entendiéndolo en materia de educación, el niño va a narrar quién fue finalmente la persona que lo golpeó. No va a decir de que él no quiere vivir con el papá, porque no va por ahí la situación, sino que el tribunal de inmediato, al saber cuáles son las medidas, como medida cautelar, va a decretar de que la prohibición en este caso de la persona denunciada o requerida, no se acerque al establecimiento educacional o a lo menos a lo largo que se realice toda esta investigación. Como te indicaba, en un principio ya el tribunal va a decretar la medida cautelar y el procedimiento se realiza en dos audiencias, la preparatoria y la de juicio. Entonces, dependiendo de las conversaciones que el menor tenga con su curador y la extensión de ese daño que pueda acontecer, finalmente se va a determinar por parte del tribunal si continúan o no estas medidas cautelares. ¿Por qué tiempo? Porque en general son de carácter provisorio. Ujú. Oye, Dinko, bueno, este programa se llama ¿Qué nivel de mujer? Y este espacio es de psicología y educación. Ahora te quiero preguntar sobre el rol del psicólogo para un abogado. ¿Qué tan importantes son estas pesquisas psicológicas que pueden atender para ver si efectivamente, por ejemplo, un niño no tiene algún trastorno, por ejemplo, o ha sufrido algún trauma respecto a algo? ¿Es bien valorado o no? Es bien valorado la figura del aspecto psicológico porque es la persona que tiene el conocimiento técnico al respecto. Ujú. Es un medio de prueba más de lo que se puede acompañar. En este caso, se ofrecen en la audiencia preparatoria y se rinden en la audiencia de juicio. Sin perjuicio que el tribunal eventualmente también puede determinar que ciertas instituciones también realicen un peritaje adicional con el carácter, ya sea para verificar el daño propiamente tal. Ya. Bien, bueno, quería preguntar solamente eso con respecto a la psicología. No, pero siempre es Aprovechando bien el visto espacio. el tema de... Oye, uno habla de vulneración de derechos, derecho a la educación. Y hoy día nos encontramos con que yo quiero poner a mi hijo en un colegio y resulta que tengo que amanecerme para poder inscribirlo si es que queda. Ahí, ¿quién se hace cargo de eso? ¿El Estado debería garantizar de que existan colegios? ¿Deberían ponerse a construir más colegios, por ejemplo? ¿Cómo lo visualizas tú eso? ¿Podrían quedar niños sin matrícula? No, porque tiene un derecho a la escolaridad ese niño. ¿De dónde no matriculan? Ese, Sobre cupo.
bueno, esa decisión primero va a pasar, entiendo que a través de la superintendencia, a través del reclamo. Esos casos se llevan a la Superintendencia de Claro, Educación para que saber puedan qué fue lo que realmente pasó, ubicarlo. porque este niño no quedó en ninguno de los establecimientos educacionales. Además que tenemos un compromiso, digamos, a nivel país con los extranjeros, ¿sí? De Claro. también brindarle ese derecho a la educación a los niños. Algunos lo quieran o no, es así, ¿verdad? Sí, es que en realidad la condición de niño no hace la distinción si es nacional ¿De qué o nacionalidad? si es, claro. Claro. Basta con que sea un niño y que, bueno, pasó mucho en una primera etapa donde veíamos a muchos venezolanos con niños que obviamente recién llegado al país no tuvieron la oportunidad de ingresar a este procedimiento en las fechas indicadas, pero finalmente, claro, pasaba de que se podían realizar algunas denuncias respecto a que estaban una pareja en un semáforo, había un niño, si es que lo estaban utilizando no para obtener dinero, y finalmente ese niño donde debía estar es, en este caso, con una escolaridad. Pero te has dado cuenta, o quizás no, que no es tan popular lo que acabo yo de decir, de tener esa mirada integradora, inclusiva, pluricultural. Si vemos el vaso medio lleno, tener personas de distintas culturas nos enriquece también como cultura y genera un montón de otras cosas. De hecho, Iquique es un país desde hace muchísimos años que tiene muchas culturas. Cuesta tener esa visión hoy en día, por todas las cosas que han ido pasando y por gente mala también que ha entrado a nuestro país y ha hecho de Kiko y Caco, como se dice, ¿o no? Es que en realidad, más allá de la delincuencia no está asociada a una nacionalidad propiamente tal. Ah, pero hemos podido ver últimamente que sí. Hay carteles, bandos. Es que por eso es una situación que finalmente, si, bueno, siempre se habla respecto a las estadísticas que puedan presentar. Y Bueno, y nos estamos metiendo en un tema como muy complejo igual. No, porque no es complejo, porque... O sea, complejo en el sentido de que no se ha resuelto aún. Está en vías de, pero es un tema país súper complejo, el tema de la seguridad, el Sí. ingreso. Sí, es que el problema es la seguridad propiamente tal. Lo que sí podemos decir, o que en realidad lo pudiésemos asociar al tema de a la delincuencia propiamente tal, Ujú. es con el ingreso al país de ciertos carteles de drogas que están ingresando a Chile y que antes no los teníamos. Claro. Pero no dice relación con todas las personas que cruzan la frontera. No, por supuesto que no. Pero a ese punto iba. Entonces, esa es como la situación en particular. Yo recuerdo cuando era chico y empezaron a llegar los peruanos a Chile propiamente tal, el problema no era propiamente tal de delincuencia, sino que el problema propiamente tal con los peruanos era de que tenían una manera de convivir distinta a la de nosotros y que, bueno, aparecieron las personas que tenían miedo de que se iban a quedar sin trabajo porque aparecía toda esta nueva gente que venía a trabajar a Chile. Entonces que veían su problema de estabilidad laboral y responsabilizaban a los peruanos porque no tenían trabajo. Entonces la situación de los venezolanos en Chile también es un problema que no estamos acostumbrados a tener una migración tan grande de personas en nuestro país. Entonces, Toda la razón, sí. ese yo creo que ese es el principal problema, como sobre las políticas migratorias que tenemos que tener hoy en día, donde finalmente todo descansa en que ninguno de los países de la región se quiere sentar a solucionar un problema de los venezolanos. Hoy estamos esperando el llamado todavía del amigo allá. No, al parecer no va a llegar. Nos quedan 10 minutos solamente. Dinko, en tu rol como abogado, ¿cuáles son tus pretensiones a futuro? ¿Qué proyectos tienes? ¿De qué manera te gustaría aportar a nuestro país o no está dentro de tus pretensiones aportar al país? ¿Solo aportar a tu bolsillo? No, para nada. Como decía un profesor en la escuela de Derecho, la profesión te permite un buen vivir. ¿Sientes que No puede es ser para un hacerte buen ejemplo? rico si es ¿Sientes que que, tus intenciones son el ámbito económico? claro, pero está dentro de tus fines ser un agente de cambio, por ejemplo? ¿Aportar con un granito a esta sociedad, como inicialmente lo dijiste, que la construimos ante todo?
Creo que mi aporte a la sociedad No. se realiza de manera anónima. Ya. Siempre estoy ayudando a personas, pero desde esa vereda. ¿Nunca has pensado meterte en política, por ejemplo? No, lo mío, tú sabes que soy una persona políticamente incorrecta, así que no va por ahí lo mío. Pero sí, bueno, desde el año 2018, finales de 2018, 19 a la fecha, me dedico a hacer suplencia en el Poder Judicial. Ya. Y he pasado por varios tribunales, Alto Hospicio, acá en Iquique también. Creo que son contados con los dedos los tribunales que no he estado. Por ejemplo, en familia no he estado, en el segundo de letras tampoco de Iquique. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esos lugares donde has estado? Ha sido gratificante, si yo puedo decir, y enriquecedor. No te pido nombres. No, pero se conocen a muchas personas. Siempre uno comparte con algunos más que otros. De hecho, me ha pasado que... No me refiero a que no te pido nombres de personas que hayan hecho cosas malas. No, sino que... No, Pero has tenido buena experiencia. muy buena experiencia. Genial. Por eso, pero como te comentaba, me pasó en ciertos tribunales que he vuelto en más de una oportunidad y que claro, en esa oportunidad que he vuelto no he estado en la misma unidad de trabajo y eso me permite conocer otras personas dentro del tribunal que claro, en las oportunidades anteriores se les saludaba de cortesía cuando los veía, pero que después ya compartimos y que hoy en día también mantenemos relaciones. Oye, y amistad. la presentación me faltó decir también que eres un hombre de mundo. Al menos has viajado a varias partes. ¿Algún proyecto a futuro que te gustaría ir? Siempre el mismo. Sí, Sí, la verdad es que sí. Magic siempre Kingdom. Sí, es el lugar. sí, dentro Vas a terminar viviendo allá en Disney. de un tema bastante infantil al respecto. No, sí, ya escuchamos la pausa comercial. Sí. Pero uno goza con ese tipo de cosas. Hay que permitirse en algún momento divertirse de manera sana. Genial. Oye, Dinko, le pedimos a Cevita que ponga el tema de Soul Ice Room Sí. de fondo para conversar un poco de eso antes de ir ya cerrando. Nos quedan 7 minutos. Me parece súper bien. Sí. Ahí vamos a molestar a nuestro amigo Sebastián Díaz. Y este tema fue muy conocido en los años 90. 90, ¿verdad? Sí. Cuando estaba en MTV en todo su auge. Bueno, voy a tratar de hacer una reseña bastante breve al respecto. Primero MTV propiamente tal. Estamos hablando de un canal que a lo mejor los jóvenes hoy en día no conocen, pero que en su momento cuando llegó a la televisión en Estados Unidos, llegó a la televisión por cable y la idea era entretener a los jóvenes con el artista y la música que a ti te gusta 24 horas al día. Me acuerdo. El problema que se generaba era de qué video exhibir durante 24 horas, porque era un canal nuevo, no tenía los recursos para poder pagar los derechos respecto a toda la industria propiamente tal y lo que estaba de moda. Entonces, cuando se entrevistaban con los sellos discográficos, finalmente recibieron Entiendo que partió algo tibio MTV, ¿no? tibio para frío, algo así. Claro, Tibio claro. para frío. Entonces, al no tener la posibilidad de acceder a todos los videos, porque en realidad no era atractivo para nadie, en esa época todos estaban pendientes solamente de estar en el número 1 del Billboard y eso era lo que mandaba. Lo cierto es que finalmente MTV, su estrategia de mercado, lo que hizo fue invitar a las bandas de Inglaterra a que enviaran sus videos para poder exhibirlo en MTV dentro de las 24 horas y resultó de maravilla. Porque finalmente las bandas inglesas se hicieron conocidas en Estados Unidos, ingresaron a un mercado nuevo y finalmente el interés de las discográficas en Estados Unidos hizo de que ya no fuera MTV a golpear la puerta de las disqueras, sino que al revés, las disqueras fueron a golpear porque ellos querían aparecer en MTV. Tremenda historia esa. Es muy bonita la historia porque en realidad son ciertos, o sea, cuando dicen uno tiene que estar en el lugar y en el momento indicado, MTV estuvo en el momento y en el lugar indicado. Y a propósito de esta canción en particular, pasa de que es un grupo medianamente conocido, sí, es un hit que fue a nivel mundial, pero lo cierto es que la letra de la canción ¿Esto se marca dentro del grunge o no? sí es como un rock en realidad, Mm, más que el grunge propiamente tal.
Y Pero es contemporáneo, Grant. es contemporáneo, estamos hablando de los 90, era lo que vendía en ese momento. Y finalmente la canción está inspirada en una persona que pasaba por un periodo depresivo y era una vivencia de él. Lo cierto es que cuando tienen que lanzar este video a través de MTV, el productor musical le trata de dar un enfoque totalmente distinto y lo que se hizo muchas veces acá en Chile, por ejemplo en las cajas de leche que colocaban las imágenes de niños que estaban en búsqueda porque ¿Verdad? no se tenía noticias respecto de ellos, lo hicieron a través de este video. La cantidad de niños que están en Estados Unidos que no se sabía su paradero, finalmente, claro, hizo de que estas denuncias que ya estaban presentadas se utilizara el mismo video en distintos lugares del mundo, donde en cada país donde se reprodujera colocaran sus niños perdidos. En este video aparece de Winona Ryder, ¿cierto? Sí. De hecho aparece como fantasmalmente en alguna parte del video, pero está. Pero es como parte del staff, digamos, del video, no porque ella haya sido una niña perdida, ni mucho menos. No, para nada, en ese tiempo Y de hecho, está perfectamente ubicado. ¿dónde está la controversia de este tema? La controversia de este tema está en que bajo una lógica que todos pudiesen pensar de que sí, hay un niño perdido y ese niño perdido, lo lógico es que tiene que volver a su lugar de origen para estar junto a su grupo familiar. Lo cierto, y que es lo que ha dicho la banda en varias entrevistas, es de que no fue así, porque hubo niños que, bueno, a esa época ya adolescentes, se acercaban a ellos en medio de los espectáculos, bueno, cuando ya terminaban de cantar, y le decían de que literalmente me cagaste la vida. ¿Y por qué? Le decía, pero ¿por qué te cagué la vida yo? Y entonces decía, porque yo arranqué de mi hogar. Y hablan siempre, se acuerdan de una niña que decía que ella arrancó junto a su pareja, su pololo de la época, vivía feliz, la encontraron, la devolvieron a su grupo familiar y volvió a ser abusada respecto a la situación que vivía por la cual ella arrancó. Y ahí ni siquiera yo creo que el consentimiento vale porque son niños. O sea, aunque el niño hubiese autorizado en algún momento, ¿qué poder tiene ese consentimiento para el uso de la imagen? En eso igual hay que ser como muy juicioso cuando uno quiere mostrar imágenes de niños. Luego podría ser demandado por esos niños a futuro, indicando de que por qué... He visto casos, ahí después lo podemos conversar, pero he visto situaciones, no el caso de Nirvana donde aparece Eso la te guagua, iba a comentar, ese caso po. creo que no llegó a nada. Es que Pero hay otros casos donde cada se ha año vulnerado tratan la de imagen. revivirlo Sí. con una nueva demanda, a ver cómo Sí, Salfate le puede siempre. ir. Hoy voy a leer un saludo de Solange Mora. Dice: saludo querido amigo Roberto y a tu invitado. Gran tema el de hoy. He estado alerta. Siempre es bueno saber cómo poder ayudar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Te quiero dar el espacio, Dinko, para que te despidas, mandes saludos. Ya estamos terminando este espacio para luego continuar con el ¿Qué nivel de mujer? Con nuestra querida Karen Heine, o Jaine. Es todo tuyo para que te puedas despedir y te agradezco tu presencia, que hayas accedido a aportar desde las leyes, desde el derecho, todo esto que es tan importante que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, Roberto, yo encantado de estar aquí presente el día de hoy. Es un tema muy bonito que en realidad nos gustaría hacer mucho más de lo que está hoy en día disponible en el sistema. Pero bueno, como te comentaba, son procesos. Los procesos avanzan de a poco y hay que respetarlo. Como lo decíamos recién, con el caso de la canción, van a haber luces y van a haber sombras. A lo mejor un niño lo va a pasar mal. No fue la intención seguramente ni de las personas que hicieron el video, ni del sistema en general. Todos vamos a querer que tengamos un mejor vivir. Así que... ¿Algún saludito que quieras enviar antes de despedirte? Bueno, a la admiradora Karen Peñalosa, que de seguro me debe estar escuchando, y a mis padres, mi familia, mis amigos, y a todos en general. Les deseo lo mejor, así que ojalá nos podamos ver pronto también. Ya pues amigos, vamos a cerrar este espacio entonces, nos vamos a ir a una tanda comercial, ¿se va? ¿Sí? Y agradecemos a quienes estuvieron en este espacio comentando, escribiendo, escuchando y que nos escriban cualquier cosa para este espacio que quieran conocer, saber, lo pueden dejar por ahí escrito para luego traer a nuevos invitados de su gusto. Bueno, yo me despido,
Mi nombre es Roberto Acevedo Rojas y hoy día con el invitado Dinko Alarcón, a quien le agradezco y desearles que tengan un buen fin de semana, y volvemos con el qué nivel de mujer en un instante. En Bravísima FM, el diario digital Tarapacá Online le indica la hora. Las 4:59 minutos. Si necesitas estar permanentemente informado, si deseas saber qué pasa a tu alrededor, si quieres estar conectado permanentemente, tarapacaonline.cl, el sitio web de noticias más completo e instantáneo de la región de Tarapacá. tarapacaonline.cl, la noticia al momento, al minuto, al segundo, para estar verdaderamente informado. tarapacaonline.cl.